Entendemos por Mesopotamia el vasto valle aluvial regado por los ríos Éufrates y Tigris, que dio lugar a una serie de importantes culturas desarrolladas en las vegas fértiles de ambos cauces. Tal nombre se lo impusieron los griegos, pues Mesopotamia significa entre ríos, señalando de esta manera la trascendencia de dichas corrientes de agua en aquellas tierras de Oriente Medio, pobladas sucesivamente por sumerios, acadios, asirios y babilonios, y que por cierto coinciden en todo o en parte con los actuales países de Siria, Turquía e Irak. Cuando nos remontamos varios milenios antes del nacimiento de Jesucristo, la reconstrucción del pasado histórico se vuelve una labor cada vez más ardua. Y la razón es sencilla. La investigación ofrece resultados que proceden en buena medida de datos o testimonios oscuros y difíciles de descifrar. Hoy por hoy, las cunas de la civilización son Egipto y Mesopotamia. En concreto, en Mesopotamia se desarrolló propiamente una cultura urbana y por tanto sedentaria, que trajo consigo la invención de un sistema de signos necesario para representar las palabras o las ideas y dar fe de las mismas. Además de la invención de la escritura, que muy probablemente nació de la necesidad de llevar un registro de compraventas o intercambio de bienes y servicios, y de otras necesidades administrativas, el misterioso pueblo sumerio erigió templos en honor de sus dioses y se dotó de gobernantes que reunían en su persona el poder político y religioso. Hacia el tercer milenio antes de Cristo, ya tenemos constancia de enfrentamientos armados entre las numerosas ciudades sumerias que por entonces salpicaban las cuencas de sus dos grandes ríos. De una de aquellas ciudades, Uruk, descendía Gilgamés, el mayor héroe del patrimonio cultural sumerio. Las aventuras, proezas e inquietudes de este rey mesopotámico, tal vez mítico, fueron recogidas en un poema épico, narrado a mediados del tercer milenio antes de Cristo, y fijado por escrito varias centurias más tarde. En torno a la figura de Gilgamés, así pues, arranca el interés literario de la humanidad. Se conservan incompletas 5 versiones del poema, de autoría anónima y sin duda colectiva, que proceden del acervo oral que acumularon durante siglos aquellas gentes. El descubrimiento de la epopeya de Gilgamés se produjo en 1853, cuando una cuadrilla de arqueólogos ingleses halló el palacio de Asurbanipal y su sensacional biblioteca. Entonces aparecieron miles de tablillas cuneiformes, en las que se conservaba el legado cultural del país de Sumer, y en cuyos textos se aventuraba por vez primera acerca del posible origen de los hombres, de los dioses y del mundo, mencionando asimismo la existencia de un primitivo y gran diluvio, y las aventuras del propio Gilgamés. El tema del poema de Gilgamés es el hombre en busca de la inmortalidad. El argumento del mismo se desarrolla a lo largo de 12 tablillas. La acción arranca en Uruk y tiene por escenarios principales dicha ciudad y sus alrededores, y en menor medida otros marcos geográficos colindantes a Mesopotamia, como el bosque de los cedros y el mítico país del paraíso. En la primera tablilla es presentado el protagonista, el rey Gilgamés, que frente a la ciudad-estado de Uruk, domina a sus súbditos con mano dura. Su descripción física es imponente. Se trata de un hombre de más de 5 metros de altura, y 2/3 de su naturaleza es divina. Tal vez por esas condiciones especiales que los dioses le han otorgado, el rey se muestra con sus siervos insolente y tiránico. A consecuencia de ello, el pueblo protesta y ruega al padre de los dioses, Anu, para que reprima al temible déspota. Y las súplicas, afortunadamente, son atendidas. El remedio que encuentran los dioses para abatir el orgullo de Gilgamés es crear un antagonista capaz de humillar al poderoso monarca. En consecuencia, Anu pide a Aruru, diosa de la creación, que dé vida a un doble del rey y le haga sombra. Y del polvo mismo de la tierra es creado Enkidu, criatura de extraordinaria fuerza que ha de valerse en la estepa por sí mismo,
lejos de la civilización y las ciudades, en perfecta sintonía con los animales salvajes. Allí, Enkidu, protege a las bestias de los cazadores, hostigando a estos. Precisamente a raíz del encuentro con uno de estos cazadores, Gilgamesh tiene noticia de la existencia de Enkidu. Y atraído fuertemente por los rumores, se propone conocerle. Para atraerlo a la corte y asegurar el logro de sus fines, el rey decide hechizarlo de algún modo. El lazo, tan antiguo como el mundo, pero de efectividad probada secularmente, consiste en enviar una hieródula con la misión de seducir al misterioso y salvaje hombre de la estepa. Y claro está, cautivado nada más verla, Enkidu, nos dice el poema, poseyó sus encantos, y ació sobre ella y durante 6 días y 7 noches sació con ella su codicia amorosa. Tras la cópula, Enkidu recuerda a su manada, pero para su sorpresa ésta rehúye su compañía, pues el acto sexual se ha cobrado su inocencia y ha hecho de él un ser muy distinto. Entonces Samkat, pues tal es el nombre de la cortesana, le pregunta si todavía desea vagabundear por la estepa con las bestias, o si por el contrario prefiere conocer al rey de Uruk, perfecto en fuerza, y que como un búfalo salvaje sobrepasa en fuerza a los demás hombres. Enkidu, picado por una viva curiosidad, enseguida acepta el ofrecimiento de partir hacia la civilización e incluso se plantea lanzar al rey un desafío. Sin embargo, lo que de verdad ansía su corazón es encontrar un verdadero amigo. En la segunda tablilla, Samkat, tomando a Enkidu de la mano, lo conduce a la gran ciudad amurallada. De camino hacen un alto en una cabaña de pastores, donde estos, agolpados a su alrededor y admirados de su formidable aspecto, le cuentan a Enkidu que prueba por vez primera el pan y la cerveza, los agravios a los que Gilgamesh somete a su pueblo. Desmesurados tributos, jus prima noctis, comportamiento cruel y despótico, etc. Y Enkidu, que va palideciendo mientras los escucha, jura que va a poner a Gilgamesh en su sitio. Cuando la prostituta y Enkidu llegan a Uruk, se levanta una gran expectación por ver al misterioso hombre de la estepa, de cuya fuerza y existencia ya se había corrido la voz en la ciudad-estado sumeria. La gente se apiña a su alrededor y la multitud se aprieta contra él. Y en la gran plaza del país se produce el inevitable enfrentamiento. Se relata en el poema que ambos se agarraron y como toros se acometieron fuertemente. Al final, la victoria cae del lado de Enkidu. Este le transmite entonces las quejas de su pueblo y le hace ver que no va a permitir en adelante ciertas licencias. Sin embargo, Enkidu no hace valer su preeminencia y reconoce que Gilgamesh ha sido un rival formidable. Inmediatamente surge entre ellos un profundo afecto personal que dará lugar a la primera y más dolorosa amistad de la literatura universal. La tercera tablilla recoge el lamento de Enkidu, al que no parece complacer la civilización y añora su condición primitiva. Su amigo Gilgamesh se preocupa por él y le plantea lograr juntos una gesta que les repute inmensa gloria. Y ya que los días del hombre están contados y todo lo que hace no es más que viento, al menos que quede él su fama. El triunfo de ambos pasa por derrotar al gigantesco monstruo Kumbaba, cuya boca es fuego y su aliento muerte, y que protege el misterioso bosque de los cedros, en una montaña elevada, que es la sede de los dioses. La asamblea de ancianos de Uruk y el propio Enkidu manifiestan sus dudas. La empresa es demasiado fabulosa y conlleva excesivos peligros. Pero Gilgamesh desoye todas las objeciones y se encomienda a Shamash, dios de la justicia y del inframundo. También Ninsum, la madre del rey, ofrece un sacrificio expiatorio a Shamash para asegurar el proyecto de su hijo. De camino a la sede de los dioses, en noches sucesivas, Gilgamesh tiene una serie de sueños, 5 en total, que cuenta a su amigo para entre ambos desentrañarlos. Los 2 primeros parecen propicios, también el cuarto, y del quinto, debido a una laguna textual en la tablilla, desconocemos su contenido. En cambio, el tercer sueño parece una advertencia. Sea como fuere, los 2 héroes se animan y deciden continuar su arriesgada empresa,
despreciando la muerte para encontrar la vida, como afirma Gilgamesh en Enkidu. Es decir, de modo que por medio de su victoria sobre el terrible monstruo guardián de las moradas donde habitan los dioses, se asiente su fama incluso hasta sus lejanos descendientes. Finalmente, la cuarta tablilla concluye cuando llegan ambos al linde de la verde montaña, donde permanecen unos instantes admirados, mudos e inmóviles, contemplando la lujuriosa frondosidad de los sagrados cerros del bosque. La quinta tablilla describe el épico combate entre los dos amigos y el terrible Kumbaba. Al principio el gigante admite la audacia que supone haber entrado en lugar sagrado, y les amenaza ni más ni menos con machacarles el cráneo. Sin embargo, termina solicitando clemencia. «Déjame marchar, divino Gilgamesh. Sé mi señor, y yo seré tu esclavo», le dice. Con todo, el gigante cae abatido tras un golpe certero de Enkidu. A continuación las montañas se estremecen, el bosque se lamenta y los cedros gimen. Luego Enkidu, con un hacha tala el cedro más alto del bosque, que se lleva consigo para hacer una puerta gigante en honor de Enlil. Finalmente los dos héroes regresan a Uruk, cargando con el tronco y la cabeza de Kumbaba. Tras el rotundo éxito de los dos amigos, Gilgamesh adereza su aspecto y viste sus mejores galas para recibir la aclamación de su pueblo. Pero no solo el pueblo de Uruk queda fascinado por la belleza de su rey. También la diosa Ishtar se encapricha de Gilgamesh y pretende conquistarlo. Asociada a la fertilidad, al amor, a la guerra, Ishtar le pide al rey que se convierta en su amante. «Ofréceme como tu regalo tu fruto. Sé tú mi esposo y yo seré tu esposa». Además le ofrece un carro de oro y lapislázuli, abundancia de productos y en definitiva toda clase de promesas. Pero Gilgamesh, con buen juicio, la rechaza, consciente de que es imposible saciar una diosa, describiéndola como una puerta inacabada que no detiene el viento ni la brisa. Entonces Ishtar, despechada, enloquece. Sollozando acude ante Anu, su padre, y dejando correr sus lágrimas ante el padre de los dioses, denuncia que Gilgamesh la ha llenado de insultos. Su deseo es hacer subir del mundo inferior a los muertos para que devoren a los vivos. Le pide entonces a su padre la creación del toro celeste, un ser monstruoso que pronto se cobra la vida de cientos de hombres y recibe el encargo de matar al propio rey. Sin embargo, Gilgamesh y su gran amigo son extremadamente fuertes. Enkidu dará muerte a la bestia, la descuartizará y a continuación arrojará un trozo de carne al rostro de la diosa, que se alejará humillada. Esa misma noche Enkidu tiene un sueño terrible, que es anuncio de mal agüero. A la mañana siguiente, según nos describe la séptima tablilla, Enkidu desvela a su amigo el contenido de su sueño. Los dioses han determinado en consejo que uno y otro deben morir, pero deciden indultar a Gilgamesh por poseer en parte naturaleza divina. En consecuencia, Enkidu enferma sin remedio, reaccionando con amargura y maldiciendo a los dioses, incluso al haber conocido a la mujer que lo sedujo. Únicamente el dios Shamash consigue hacer entrar en razón a Enkidu, que termina reconociendo los beneficios recibidos, cambiando por bendiciones sus blasfemias e imprecaciones, siendo arrastrado finalmente al inframundo, a la casa de las tinieblas, a la mansión de Irkaya, por el camino que solo es de ida y nunca de vuelta. La octava tablilla abarca el lamento fúnebre de Gilgamesh por la pérdida de su amigo y las exequias que le dedica, evocando sus aventuras y ordenando a forjadores, lapidarios, metalistas, orfebres y cinceladores que hagan una excelsa estatua de Enkidu. A partir de la novena tablilla el poema se vuelve más introspectivo. Tras el impacto sufrido, Gilgamesh vaga por las afueras, llorando amargamente, preguntándose a su vez por su destino. ¿Debo morir yo también? ¿No seré semejante a Enkidu? La angustia ha entrado en mis entrañas, el temor por la muerte me hace vagar por la estepa. Esa conciencia de la muerte, esa incertidumbre innata propia de la condición humana, mueve a Gilgamesh a perseguir el don de la inmortalidad, la vida eterna reservada únicamente a los dioses, que solo goza un hombre en toda la tierra,
el venerable anciano Utnapishtim, superviviente del gran diluvio. Pero el anciano vive muy lejos de Uruk y Gilgamesh debe acometer un costoso periplo para conocerle. Así que atravesando las montañas Masu, cuyas cimas alcanzan las bóvedas de los cielos, cruzando ríos y matando fieras, deja atrás a los hombres escorpión que custodian diligentemente el camino del sol y transita por un lugar inexplorado hasta dar, tras penosas jornadas de oscuridad, con el jardín de los dioses, el paraíso terrenal. Entrando en el jardín, Gilgamesh se topa con el dios Shamash y después con la tabernera divina, Siduri. Esta al principio le teme porque el viajero llega en lamentables condiciones. ¿Por qué tus mejillas están demacradas, tu rostro abatido, tu corazón dolido y tus rasgos demudados? ¿Por qué la angustia ha entrado en tus entrañas? ¿Por qué? Tu aspecto es como el del que ha hecho un largo viaje, y tu cara está curtida por el frío y por el calor. ¿Por qué? Afrontando las ráfagas de viento, andas vagabundeando por la estepa. Gilgamesh le cuenta que ha visto morir a su amigo Enkidu, y que es por miedo a la muerte por lo que ha emprendido este largo viaje buscando la vida. La tabernera le responde con amargas palabras llenas de realismo acerca de la perspectiva humana. Gilgamesh, ¿por qué vagas de un lado a otro? La vida que persigues no la encontrarás jamás. Cuando los dioses crearon la humanidad, asignaron la muerte para esa humanidad. Pero ellos retuvieron entre sus manos la vida. En cuanto a ti, Gilgamesh, llena tu vientre, vive alegre día y noche. Que tus vestidos sean inmaculados. Lávate la cabeza, báñate. Atiende al niño que te tome de la mano. Deleita a tu mujer, abrazada contra ti. Tal es el destino de la humanidad. A pesar de todo, Gilgamesh persevera y no abandona su idea de conocer a Utnapishtim. Siduri le explica que los impedimentos son formidables, pero si insiste en llegar hasta él, debe dar primero con el barquero de aquel, Ur-Sanabi, y cruzar así las aguas de la muerte. Tras una acalorada disputa, el barquero forzado conduce a Gilgamesh hasta Utnapishtim. Cuando finalmente Gilgamesh se sitúa frente al único superviviente del diluvio universal, reconoce estar ante un semejante, cuyos rasgos no le son extraños, e inmediatamente le interroga acerca de la inmortalidad que el anciano lograra tiempo atrás. Entonces el anciano le relata un horrible episodio para hacerle entender que adquirir la vida eterna es imposible. Le pide a continuación que intente pasar 7 noches sin dormir, pero el rey no lo consigue. Desengañado, decide regresar a su hogar, consciente de que allá donde lleve sus pies está la muerte. Sin embargo, antes de partir, tras haber pasado innumerables penas y fatigas, la esposa de Utnapishtim se apiada de él y le revela un secreto reservado a los dioses que podría llevar consigo a su país. Una planta prodigiosa capaz de poner fin a su angustia y con la cual rejuvenecer. Así pues, con admirable ingenio, Gilgamesh se apodera de la planta y exultante comienza a desandar el camino. Pero al cabo de varias jornadas, haciendo un alto para bañarse en una fuente cuyas aguas eran frescas, una serpiente olfateó el aroma de la planta, se acercó sigilosamente y se llevó la planta, perdiendo nada más tocarla su vieja piel. Se narra al final de la 11ª tablilla que Gilgamesh permaneció aquel día postrado, llorando, dolido en lo más hondo y lamentando su triste suerte. El rey pide a Ur-Sanabi que le lleve hasta Uruk con su barca. La tablilla finaliza cuando alcanzan al fin las murallas de la gran ciudad mesopotámica. La última tablilla, la 12ª, se añadió más tarde al poema. En ella Gilgamesh y Enkidu vuelven a encontrarse. Nergal, el dios de los infiernos, permite al espíritu de Enkidu manifestarse a su amigo. Gilgamesh entonces le pide información sobre el destino de los muertos, y Enkidu le pinta a su amigo un cuadro negrísimo. Tanto que si le dijera las cosas que ha visto allí abajo, se arrojaría a la tierra y lloraría sin descanso. En suma, la conclusión que nos lega la primera obra maestra de la literatura universal es que el hombre puede alcanzar la gloria por medio de sus hazañas, pero solo los dioses viven eternamente. Sea como fuere, en otra clase analizaremos la filosofía del poema, sus aspectos más trascendentes y su significado religioso. Esta lección introductoria ha sido pensada únicamente para aproximarnos al poema, la primera narración de género épico en la historia de la literatura.